Buenos días. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia masiva, que sigue siéndolo, excelente, estamos muy contentas. Vamos a comenzar nuestra tercera jornada y hoy, como dijo Silvia ayer, hablaremos de sexo, muy bien, de muy buenas maneras, porque nuestra tercera jornada se va a enfocar en uno de los pilares de la coeducación, que es la educación afectivo-sexual, tan necesaria y tan importante. Se concretarán sus objetivos y sus contenidos, se analizará su desarrollo en los centros educativos y se detallará cómo ha sido sustituida por la agenda del neoliberalismo cultural, con sus diferentes ramificaciones, como el transhumanismo, el transgenerismo, la explotación sexual reproductiva, etcétera. La primera ponencia viene de la mano de nuestra compañera Alicia Boluda Albiñana. Ella es profesora de secundaria de Lengua y Literatura Valenciana y su ponencia se llama Retos y desafíos para la educación sexoafectiva, coeducar en un contexto neoliberal. Muchas gracias. Comenzamos. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Retos y desafíos para la educación sexoafectiva, coeducar en un contexto neoliberal. Voy a dividir mi intervención en estas tres partes. En la primera voy a hablar del contexto y de la educación afectivo-sexual sin perspectiva feminista que estamos viendo en este momento. En la segunda parte hablaré del secuestro de la educación sexoafectiva por parte de la agenda queer. Y, en tercer lugar, mostraré unas propuestas que tenemos en Docenco para demostrar que es posible hacer una educación sexoafectiva coeducativa. Empecemos primero, pues, por el contexto. Para empezar, quiero aclarar que cuando me refiero a neoliberalismo me voy a referir a lo siguiente. Vivimos en un marco económico, neoliberal, cultural, machista y sexista y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres ha terminado siendo objeto de mercado, como los ejemplos que os voy a mostrar en la pantalla. En esta primera diapositiva estáis viendo pues, un ejemplo de lo que es gestación subrogada, la mal llamada gestación subrogada. En España se han registrado el año pasado 2.500 bebés por este método, siendo que es ilegal. Aquí os muestro cómo es el mercado de las células reproductivas, de los óvulos en este caso. Vemos a esta chica tan alegre y sonriente sobre un fondo rosa, tan solidaria que si tiene problemas de estudios, pues económicos en sus estudios, vende sus óvulos y todo arreglado. Por eso las marquesinas de los autobuses y de los tranvías y los campus universitarios están llenos de este tipo de publicidad. Aquí estoy hablando de la prostitución, tanto de la trata con fines de explotación sexual como de cualquier otra, porque no se pueden disociar. Un porcentaje muy bajo de prostitución no está ligada con la trata, pero de todas maneras eso tampoco significa que sea trabajo sexual. Bueno, la pornografía, OnlyFans, tampoco, según las expertas, se puede dividir, se puede separar de la prostitución, ya que son modalidades, otras dos modalidades de prostitución. En la pornografía vemos además un modelo de sexualidad machista, violenta, agresiva, y en OnlyFans se trata simplemente pues, de abrir el mercado de la imagen de las mujeres sexualizadas y cosificadas. Aquí vemos en esta diapositiva, por favor, me gustaría que os fijarais en la parte inferior de la derecha. La influencer Cecilia Sopeña revela cuánto gana al mes en OnlyFans, lo mismo que un año como profesora. Esto es un desincentivador absoluto para cualquier vocación profesional que pueda tener cualquier joven. Bueno, el mercado también de la cirugía plástica y del culto al cuerpo, todo este tipo de cirugías. El culto al cuerpo gana cada vez más adeptos entre los más jóvenes.
¿vale? O sea, la gente joven está considerando ya una necesidad entrar en este circuito de operaciones, intervenciones, de mejoras físicas, etcétera. Y aquí, el último de los mercados que traigo es el mercado de los órganos reproductivos de las mujeres, el trasplante de útero, ¿vale? Ya sabéis que se está experimentando con esto, ya se han llevado a cabo intervenciones y ha habido algunas mujeres que les han trasplantado el útero bien de su madre o bien de su hermana, gestan y cuando gestan les vuelven a extirpar el útero ya no se vuelve a utilizar, si se puede decir esta palabra. Y bueno, no es con fines de salud, porque no hay una finalidad de alargar la vida. Y otra cosa mucho más peligrosa, que es lo que veis a la izquierda, esto es un poco pequeño, pero creo que se ve, se está experimentando para ver si se trasplantan úteros a hombres que se sienten mujer, para ver si así validan su identidad supuestamente de mujer, gestando también. Es decir, ven la gestación como una validación más. Y todo esto, pues, está en el mercado. Todo lo que tiene que ver con las mujeres, insisto, con su capacidad sexual y reproductiva, está en el mercado desde hace tantos siglos. Bueno, el contexto lo he querido representar con esta imagen. Vivimos en un contexto que es neoliberal económicamente, pero este neoliberalismo a su vez está dentro de un marco que es patriarcal, por eso las figuras que he puesto. Y nuestro sistema educativo está ahí dentro de ese marco patriarcal y dentro de ese neoliberalismo, ¿vale? Que voy a hablar ya de educación afectivo-sexual. Cuando se da educación afectivo-sexual en las aulas, todo esto que acabo de comentar, todos estos ejemplos, ¿se abordan? Pues no se abordan casi nunca. No se aborda, por ejemplo, la pornografía desde una perspectiva feminista o abolicionista. No se aborda así. Es más, se aborda como que hay que consumirla, pero con una formación previa, como teniendo cuidado. Pero no se habla de la explotación que hay detrás de la pornografía. Así que no sé muy bien esta educación afectivo-sexual a qué está respondiendo exactamente. Ahora voy a hablaros de lo que sería la educación afectivo-sexual, en qué contextos y ámbitos se da y cuál es lo que llamamos currículo oculto, qué es esto. La familia, en teoría, es el primer ámbito de la educación afectivo-sexual, cuando la madre y el padre responden a estas demandas de niñas y niños, de dónde vienen los bebés, qué es la regla, qué es la masturbación. Aquí sería, en teoría, este es el primer ámbito. Pero lo importante viene ahora. ¿Cuál es el segundo ámbito de la educación afectivo-sexual? Es la escuela. Y es muy importante que pongamos atención en esto, porque la escuela, en infantil y en primaria, es como la autoridad académica para niñas y niños. Difícilmente estas niñas y niños van a cuestionar lo que se les diga y van a asimilarlo, van a interiorizarlo rápidamente. Si alguien está pensando que en secundaria ya no pasa, que da igual, que a las docentes ya nos cuestionan más o que no nos hacen caso, pues lo voy a aclarar. Nos pueden cuestionar a nosotras por nuestros métodos, nuestra pedagogía, pero el contenido exactamente no se cuestiona. Voy a poner un ejemplo. Un taller para prevenir la violencia de género, que sabemos que últimamente está recibiendo muchísimo rechazo por parte del alumnado, especialmente de los chicos. Pero ellos se rebotan contra el contenido que ofrece este taller porque lo consideran una autoridad. Si no les importara nada, no lo cuestionarían, no se rebotarían contra ello. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que lo que se lleva a las aulas influye en el alumnado, tanto si se asimila como si se rechaza, ¿vale? Esto quiero que quede muy, muy claro. Y el currículo oculto es esto que estáis viendo aquí, el cine, las series, el lenguaje, la cultura popular. Voy a poner ejemplos de los mensajes que lanza este currículo oculto.
Aquí vemos imágenes de un videoclip musical sobre una canción que es muy machista y como vemos pues la sexualización de la mujer, el hombre vestido, la mujer semidesnuda, en lencería, hay una cámara de por medio, referencias a la pornografía, ¿verdad?, a grabar las relaciones sexuales. Y en las diapositivas de abajo estáis viendo una imagen del Carnaval de Torrevieja, donde tuvieron a bien sacar a unas cuantas niñas ataviadas de esta manera. Y a la izquierda abajo tenéis una imagen de una película que salió hace unos años, Cuties, en la que unas niñas supuestamente se empoderaban haciendo twerking, ¿vale? Aquí os muestro cómo las artistas, que son grandes referentes, actualmente están asimilando el lenguaje androcéntrico y pornificado. Esta es una canción de Tokisha y de Rosalía. Y fijaros en el mensaje. Le tiro un besito a la mami que me disfruta, le muerdo el cachete como si fuera una fruta, siempre llego tarde porque me invento la ruta, le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Esto se lo están diciendo una mujer a otra. Aquí vemos también otro ejemplo de mensajes que lanza el currículo oculto. Canciones y libros que resignifican términos. Pues bueno, resignificar como ofender. No lo hace quien quiere, sino quien puede. Y de igual forma, no se puede resignificar un concepto, una palabra suelta, porque la tenemos en un contexto real, en una cultura, en un lenguaje, y esa palabra tiene ese significado, a no ser que vivas en la estratosfera. Tras la victoria del Benidorm Fest y durante unos cuantos días, tenéis que saber que esta canción, que no pienso nombrar, ha estado sonando en un instituto de Valencia Ciudad, un centro educativo público, para dar la salida y la entrada del patio. Más mensajes que lanza el currículo oculto. Aquí tenemos la ropa femenina y masculina, la moda, son marcadores sexuales. Y como dice Sheila Jeffries en Beauty and Misogyny, la cantidad de ropa que tú llevas puesta te dignifica. Y cuanta menos llevas, más cosificable eres. La moda femenina es la que veis arriba, porque esta imagen de arriba a la izquierda, esto se ve en los centros educativos, esto es así. Y bueno, aquí vuestras propias conclusiones. Por último, voy a poner el mensaje, voy a poner estas diapositivas, donde un famoso youtuber, que tampoco pienso nombrar, es blanco y heterosexual, creo. Dice que el caso de Jenny Hermoso es una invención, como siempre. Nos inventamos lo que pasa, no decimos lo que pasa, sino que nos lo inventamos. Y esto solo se debe a una caza de brujas a Rubiales que se ve que Jenny Hermoso llevaba desde su infancia trazándola. Ya lo veis. Bueno, ¿qué está pasando? Pues que cada vez hay más niños que se convierten en violadores, niños menores de edad. Y cada vez hay más niñas que sufren violencia y agresiones sexuales. Esto es lo que está pasando. ¿Tendríamos que hacer una conexión entre esto y lo que acabo de explicar? Sí, y la educación afectivo-sexual tendría que hacerla también, pero la mayoría de veces no la está haciendo. Aquí os pongo un artículo, una entrevista, manadas de niños que violan niñas. Hubo un periodista que contactó con Docenco para tratar de este tema y lo hablamos extensamente. Podéis consultar el artículo en nuestra web. Otras cosas que estamos viendo que están sucediendo. Pues relaciones de control y sumisión por parte de chicos a chicas, exigencias sexuales a ellas, aumento del abuso sexual infantil especialmente en niñas, muchos problemas de salud mental en ellas, autoexigencia física, dismorfia, disforia, depresión, muchos problemas de salud mental. Todo esto está pasando. Bueno, aquí tenéis un reportaje titulado El porno ya afecta a la conducta en secundaria, donde también participamos, Docenco, y aquí se explica desde varias perspectivas cómo vemos las docentes que la pornografía, la exposición masiva a la pornografía está afectando a la conducta de los niños en las aulas. Esto está demostrado ya, no es una conclusión que sacamos ahora reciente, esto está ya demostrado. De hecho, está hablado desde los años 80. Aquí tenéis unas referencias bibliográficas
A la izquierda veis la obra de Andrea Dworkin, Pornografía, hombres poseyendo mujeres. Esta obra es de los años 80. Luego tenéis la de Gail Dines y Robert Jensen, Pornografía, producción y consumo de la desigualdad. Así es como la experta y el experto definen la pornografía, es producción y consumo de desigualdad. La que tenéis aquí, sin embargo, es Pornland, que es como la pornografía ha secuestrado nuestra sexualidad. Y a la derecha tenéis otras obras de referencia de dos autoras españolas, dos reconocidas expertas, Rosa Cobo y Mónica Lario, que explican lo mismo. Desde la perspectiva adolescente también tenemos estudios. Aquí podéis ver dos de ellos. Hay muchos más, pero aquí tenéis dos de ellos. Uno es de Lluís Ballester, Carlos Rosón y Teresa Facal, Pornografía y educación afectivo-sexual. Y el otro libro es Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, de Carmen Orch y también Lluís Ballester. Algunas de las compañeras de Dofenco, de hecho, han participado en las investigaciones para estos libros, para estas obras. Estos estudios están arrojando a la luz que el porno está detrás de la violencia y la agresividad sexual que aumenta en los niños y en los jóvenes. Suben los casos de chicas atendidas en urgencias por lesiones graves. Estoy hablando de desgarros vaginales y anales por prácticas sexuales que ellas consienten, no desean, consienten. Y esto lo dijo una ATS en un curso de prevención de la violencia de género a mi alumnado del año pasado de primero de bachillerato. Esto lo dijo una ATS del Hospital General de Valencia. No es teoría, esto es práctica pura. Veamos todo esto, cómo se refleja en las aulas. En las aulas está pasando que las docentes detectamos que se produce sexting. Una niña de segundo de ESO comparte una foto desnuda con su novio, rompen y la foto se esparce por todo el instituto. Sexspreading. Una alumna de cuarto de ESO publica una story de Instagram, la borra, pero algunos capturan la imagen. Incluso hay uno que pretende venderla por un módico precio si la quieres ver. Sexting no deseado. Alumnas de tercero de ESO de 14 años reciben fotos de penes que no han pedido por Instagram y son de sus compañeros de clase o de instituto. Grooming. Alumnas de tercero de ESO o de cuarto reciben por mensaje directo de Instagram proposiciones sexuales de desconocidos y creen que son hombres adultos. Lenguaje verbal pornificado o impregnado de violencia sexual. Alumnos de cuarto de la ESO le dicen a su profesora, alegremente, que se parece mucho a una actriz porno. Un profesor comenta con su alumnado, en plan de broma, si después del examen que acaban de hacer pueden caminar o les va a doler la penetración anal que les acaban de hacer. Esto hay profesores que lo dicen. Lenguaje no verbal pornificado. Alumnos que hacen gestos en referencia al coito, a felaciones, para incomodar a las niñas. Hace escasos días, una compañera de Dofenco reportaba que un alumno suyo se bajó los pantalones y les enseñó el pene y los testículos a sus compañeras de pupitre. Hay traumas por visionado de vídeos pornográficos. Varios grupos de alumnos de primero de ESO reciben en su grupo de clase de WhatsApp vídeos pornográficos donde ven violencia extrema y prácticas escatológicas. Incluso hay alguno que tiene pesadillas durante varios días. Alumnos adictos al porno que tienen que ir al baño a masturbarse. Alumnos que eyaculan en una botella de agua y la dan de beber a sus compañeras y compañeros de clase. Un alumno de cuarto de ESO comparte con la clase un vídeo de pedofilia. Hay noticias de ello si las queréis buscar. Y por último, cito lo último, pero lo último que yo cito, no lo último que pasa. Niñas embarazadas que están yendo a clase embarazadas o que ya son madres. Sin embargo, el 44% de los hombres creen que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos, de forma y manera que están perdiendo derechos, están vulnerando sus derechos. Y también lo creen así el 30% aproximadamente de mujeres entrevistadas. Y para mí lo preocupante es que sea la franja de edad más joven,
no he traído la diapositiva del desglose por no alargarme, pero la franja de edad más joven es la que más está en desacuerdo con las políticas de igualdad. Sin embargo, la coeducación es una política para la igualdad entre niños y niñas. La educación sexual y afectiva que se ofrece a alumnas y alumnos está funcionando. Esta es la pregunta. Por lo menos podemos decir que no funciona como esperaríamos que funcionase. La mayoría de la educación afectivo-sexual proviene de talleres que se facilitan a través de ayuntamientos o de organizaciones sin ánimo de lucro, algunas, pero presentan un pequeño problema y es que carecen de continuidad. Como las expertas y expertos en este tema nos dicen, un taller tiene efecto a muy corto plazo, pero ese efecto va desapareciendo. El currículo oculto también contrarresta todo el efecto que estos talleres tienen, lo habéis visto. El taller se da una semana y a la siguiente semana ellos ya han visto y ellas han visto vídeos musicales, han visto series, han visto películas y el efecto se va desvaneciendo. Y de verdad que os digo que ya no es raro que llegue el 25 de noviembre y tengas que discutir con alumnado de segundo de la ESO, que son unos 12 o 13 años, de la necesidad de conmemorar este día. Ya las docentes tenemos que discutir porque nos rechazan este contenido. Luego lo que ocurre es que hay talleres que se quedan cortos. Se quedan cortos porque te pueden explicar el tema de la reproducción o de la salud sexual en el sentido de prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, pero no relacionan nada con lo que está sucediendo. Nada tiene que ver. Un embarazo no deseado no tiene que ver con que el chico presiona a la chica para realizar el coito. Sí tiene que ver. Entonces, tenemos que focalizar bien. Luego, la mayoría de proyectos educativos de centro no contemplan la educación afectivo-sexual como una parte de su plan educativo. De hecho, no contemplan casi nada de educación o nada. Los claustros, por lo general, carecen de la formación más básica en coeducación. Entonces, cuando un niño le toca las nalgas a una compañera de clase, son cosas de chiquillos, son las hormonas, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy en la sala de profesores y entra un colega y me toca el culo? Las docentes y los docentes, ante esto, ¿cómo actúan? Pues en Dofenco, las mujeres que componemos esta asociación tratamos de coeducar, pero la mayoría, como ayer se dijo, estamos solas. La sensación de soledad es a veces abrumadora. Luego hay docentes, pocos, pero a verlos los hay, que se posicionan en la negación de la violencia de género y de la violencia sexual también. Y luego, la gran mayoría, yo me atrevo a decir, que están bien en la indiferencia o bien en la claudicación, porque, como sabéis, la profesión docente está viviendo un cambio de paradigma y esto nos dificulta muchísimo nuestra verdadera labor. La burocracia y cierto tipo de atenciones que tenemos que prestar nos impiden el buen desarrollo de nuestra labor. Así que, bueno, no, me dejaba un factor. Luego tenemos las docentes y los docentes que se ubican en el marco de la teoría queer transgénero, que es el siguiente punto de mi exposición. Así que entre quienes se posicionan en el marco epistemológico queer transgénero, quienes han claudicado porque no pueden más, quienes niegan la violencia hacia las mujeres, ¿qué ocurre? Que la tormenta perfecta está sobre nuestras alumnas. El segundo punto de mi intervención. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿Voy por la mitad? Vale, voy bien. Lo acabo de ver y voy bien. Voy a hablaros del secuestro de la educación afectivo-sexual a causa de la irrupción queer. En la coeducación secuestrada, mis compañeras ya expusieron el hackeo que el transactivismo ha hecho de la coeducación, infiltrándose tanto en la formación al profesorado como al alumnado. Y fue posible gracias a la aprobación de leyes autonómicas, como sabéis, desde 2014, por la puerta de atrás, como han explicado bien nuestras compañeras de Confluencia, y
Adivinad qué empezaron a reclamar a partir de la aprobación de estas leyes. Una de las primeras cosas que empezaron a reclamar fue el acceso a las aulas para entrar y explicar. Cuando hablo de transactivismo me refiero a grupos de presión que existen desde hace años, que empezaron desplazando la lucha contra la discriminación de las personas homosexuales por el concepto LGTBIAQ+, que bueno, os invito a informaros a través de las múltiples organizaciones feministas que ya lo han explicado. Y, por favor, miraros a ver la estrategia Dentons, que se creó a partir de la aprobación de los principios de Yogyakarta. Ahora voy a tratar de ejemplificar cómo es este secuestro de la educación afectivo-sexual por parte de la teoría queer. Aquí, voy a decir esto un poco rápido. ¿Veis? Me gustaría que os fijarais bien en esta imagen. ¿Veis que son como los recortables clásicos de muñecas que le ponías el vestidito? Pues una compañera de Docenco nos contó que ya en 2010 hizo su primer taller de formación en educación afectivo-sexual. El título era La diversidad sexual. Allí lo que aprendió, voy a resumir, fue pansexualidad, identidad de género, diversidad sexual, y todo le causó tanta extrañeza que no tiró los materiales y a día de hoy podemos saber, podemos datar, podemos poner fecha como si fuéramos arqueólogas de cuándo empezó todo esto a entrar en los centros educativos. En este taller no se habló para nada de la discriminación sufrida por las chicas lesbianas o por los chicos gays, se habló exclusivamente de este tema. Aquí tenemos el análisis de esta guía de educación. ¿Veis? Guía número 4 sobre sexualidad para chicas jóvenes, titulada Sexualidad, cuerpos, identidades y orientaciones, del Gobierno de Canarias. Un equipo de trabajo de Docemco la analizó, podéis consultar este análisis en nuestra página web, y me gustaría preguntar si veis mucha diferencia entre esta y esta imagen. Mucha no, la estética del grafismo sí, pero el concepto es el mismo, ¿verdad que sí? Las compañeras del Front Abolicionista del País Valencià también hicieron en su día un análisis exhaustivo de la guía Els nostres cossos, els nostres drets, donde, entre otras cosas, la pornografía y la prostitución no parecen problemáticas. Y el tema queer está ahí presente, el ideario queer impregna toda esta guía. También os invito a que la consultéis en su página web. Luego, aparte de esto, tenemos materiales innumerables que están circulando, como… ¡Ay! La diapositiva de la derecha no se ve. No pasa nada, no importa. Mirad la de la izquierda, que con ella tenemos bastante. Se supone que esto es el cuerpo de una mujer. Lo de la izquierda también es el cuerpo de una mujer, pero esta mujer tiene un aparato reproductor inseminante. Bueno, el próximo capítulo de todo esto parece que va a ser lo que se llama educación sexual integral, que no es exactamente educación afectivo-sexual, es otra cosa. Estas ideas que os acabo de exponer se van trasladando a las aulas en forma de talleres para el alumnado. Esto lo hemos constatado en Docenco, compañeras que formamos parte de la asociación, pero también a través de testimonios que nos mandan otras compañeras que son docentes y que contactan con nosotras para contarnos sus experiencias. Por ejemplo, una de nuestras compañeras nos comentó que una alumna de tercero de ESO acabó muy enfadada después de una formación en educación afectivo-sexual porque el monitor se refirió a ella varias veces como chico trans. ¿Por qué? Adivinadlo. Porque llevaba el pelo corto y ropa deportiva. Esta gente, perdonad la expresión tan informal que acabo de utilizar, estos grupos ideológicos no vienen a romper con el género, ¿cómo era? Vienen a romper con el género, y una chica con pelo corto y ropa deportiva es un chico, ¿de verdad? Aquí, sí, estáis viendo una guía de educación sexual integral de la UNESCO, que ya ha sido denunciada por Wariats, esta plataforma, que dice que
como podéis comprobar si entráis y leéis todas estas páginas y páginas. Aquí, en esta guía de educación sexual integral, ya se está introduciendo la identidad de género como algo incuestionable, como si fuera algo innato del ser humano. Estas son normativas que vienen desde organismos supranacionales sin que nosotras tengamos conciencia y van introduciendo estas directrices y luego nuestras gobernantes y nuestros gobernantes nos dicen que son leyes de obligado cumplimiento, cuando no lo son. Esto lo hacen pasar por leyes de obligado cumplimiento y por eso la educación afectivo-sexual está como está. Y también quiero deciros que se está reescribiendo la ciencia incluso en los libros de texto, porque ya estamos encontrando libros de texto en los que se utiliza sexo y género indistintamente de manera confusa, incluso en libros de biología. Aquí podéis leer este párrafo de la organización Wariads. Rechazamos la idea de una educación sexual integral, entre comillas, que según las directrices de la ONU aconseja que a niños de hasta 5 años se les debería pedir reflexionar sobre cómo se sienten acerca de su sexo y género biológicos. Si a las niñas de 5 años empezamos a decirles que tienen un género y les gusta el color rosa y las cosas propias características de niñas, nunca se van a librar del género, ¿vale? Y esto es lo que va a pasar. En Dofenco tenemos una serie de propuestas para vosotras sobre cómo debería ser una educación afectivo-sexual coeducativa, ¿vale? A pesar que lo que acabo de decir es un poco abrumador, podemos hacer alguna cosa. Yo espero, sinceramente, que nos demos cuenta de la importancia que tiene la educación afectivo-sexual fundamentada en la coeducación, encaminada a cuestionar y a superar la masculinidad y la feminidad, a solucionar el sexismo y el machismo y la violencia que de esto se desprende. Y, sobre todo, espero que lo piensen nuestras y nuestros gobernantes. A día de hoy pienso que, como todas mis compañeras de Dofenco, esta educación afectivo-sexual se enfrenta a retos muy importantes, pero podemos ir avanzando hacia ellos. El primer paso, ¿qué tendría que hacer el profesorado? Pues tomar conciencia. En los claustros tenemos que formarnos en coeducación y tenemos que devolverle la educación afectivo-sexual a la coeducación. ¿Cómo llegar hasta ese punto? Hay que hacerlo poco a poco. Ya sabemos que estamos bastante solas y que a veces estás aislada, no solamente sola, pero hay que intentar generar conversaciones e ir avanzando hacia ahí. El segundo paso sería que se formen en coeducación todas aquellas personas que constituyen el personal técnico que interviene en las aulas. Ayer se comentó precisamente que técnicas y técnicos de igualdad deberían hacer ciertas labores que se asignan al profesorado, pero yo creo que si no tienen formación en coeducación, prefiero que no vengan, prefiero que no actúen, porque sé cómo van a actuar y sé qué van a decir. Entonces, si vamos a actuar para prevenir la violencia machista, me parece bien. Si vamos a prevenir para introducir toda la teoría queer transgénero, no me parece tan bien, porque es reforzar el sexismo más que nada. Aquí pongo 2 obras de referencia, la guía de mi compañera Ana, Práctica docente coeducativa, trayectoria, retos y recursos, donde la podéis consultar también en nuestra página web, es de libre acceso, y por supuesto la coeducación secuestrada, donde explicamos todo el fenómeno que os acabo de comentar. En la guía, Ana Hidalgo dice que los contenidos de la educación afectivo-sexual se deben organizar y priorizar dependiendo de la etapa, el ciclo del alumnado, y siempre a partir de 2 bloques, que son los siguientes. El bloque 1 es el autoconocimiento y la valoración personal. Se tiene que dar conocimiento sobre la anatomía sexual, desactivar los estereotipos de género, aceptación hacia la imagen corporal, estrategias para evitar la autosexualización. También se tienen que analizar las consecuencias negativas y limitantes del género y contribuir a que el alumnado construya una valoración personal positiva y que desarrolle la autoestima, que no estamos prestando atención a esto. En el segundo punto se tendría que explicar
el desarrollo social y afectivo sexual del alumnado, como con contenidos centrados en emociones, relaciones socioafectivas, trabajar sobre la conducta sexual y también, por supuesto, hablar de la salud sexual. El tercer paso ya sería trasladar al alumnado la información para ayudar a que construya un pensamiento crítico, racional y, yo he destacado en mayúsculas, también humano. Y esta educación se debe dividir en etapas. Infantil y primaria son etapas ideales para prevenir el abuso sexual infantil, conocer las partes del cuerpo y prevenir el abuso sexual. Secundaria y formación profesional básica o media es una etapa en la que se puede trabajar la construcción del género, de la violencia sexual, de la misoginia, y en etapas formativas superiores ya podríamos profundizar en otro tipo de conceptos más profundos y analizar fenómenos sociales, OnlyFans, Sugar Daddies, todo esto que el alumnado está viendo en su contexto. Aquí os he puesto una página donde podéis ver un ejemplo de recursos que tenemos en Dofenco, que estamos creando, que estamos construyendo, por si alguien quiere consultarlos y ponerlos en práctica en el aula. Como conclusiones. Primera, el contexto conlleva un currículo oculto que provoca muchísimos problemas a la infancia, sobre todo a las niñas. Y contra ello la escuela sola no puede, las docentes solas no podemos. Una educación afectivo-sexual ineficiente es producto de la falta de políticas serias sobre coeducación y del secuestro de la educación afectivo-sexual a manos de la teoría trans y queer. El profesorado necesita formación y toma de conciencia, y también las familias. Y la última conclusión, en Dofenco podemos ayudar y contribuir a este avance de la coeducación y también por lo que respecta a la educación afectivo-sexual. Reclamo desde aquí el papel de algunas docentes en ello, como formadoras. Para terminar, estas citas de Gerda Lerner, que me gusta tanto la creación del patriarcado como la creación de la conciencia feminista. A pesar de la falta de progreso en la mejora de la educación de las mujeres, las decisiones sobre este tema se convirtieron en el instrumento principal del desarrollo de las ideas feministas. Y es que educación y feminismo van de la mano, como práctica y teoría, para muestra la ponencia de Ana Hidalgo de ayer, de la presidenta de Dofenco. Y a lo dicho por Gerda Lerner, quiero añadir que la educación para la igualdad en este país ha hecho avanzar al feminismo. Las docentes hemos tomado conciencia feminista, pero aplicando en el aula nuestra conciencia feminista y activando la del alumnado, hemos hecho avanzar el feminismo de este país. Y por eso reivindico el papel de las maestras, las que estamos a pie de calle, como pilar fundamental de la conciencia feminista de este país. La segunda parte, con el inicio del movimiento organizado por los derechos de la mujer, entre los que está el del acceso a la educación, el predominio masculino sobre las definiciones y los constructos intelectuales se encontraba constantemente en tela de juicio. El mundo del pensamiento ya no reflejaría tan solo la cara masculina. Por fin, una construcción verdaderamente humana del pensamiento podía llegar y llegó a construirse. Y es que el feminismo supuso repensar el mundo desde fuera del androcentrismo. En esa lucha de y para las mujeres, la preocupación por una educación igualitaria que contribuyera a reconocer y potenciar el papel de la mujer en la construcción de la humanidad y el fin del patriarcado, de la jerarquía sexual, siempre ha estado presente, desde Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft hasta la actualidad, aquí representada por expertas como Elena Simón, Amparo Tomé, Silvia Carrasco o Ana Hidalgo. Y las docentes feministas del siglo XXI seguimos juntas en esta misma lucha por la coeducación. Muchísimas gracias. Hoy había más tiempo, entonces no hay problema. Pues ayer con la